Padre, gracias porque hoy durante el culto hemos podido adorarte de diferentes maneras, hemos podido exaltar tu nombre, Señor. Y ahora, Padre, nos disponemos a meditar en tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones, envía tu palabra a nuestra mente y ayúdanos a tomar conciencia de qué es lo que pides de nosotros hoy. Oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. El pueblo de Israel ha entrado en una escena que la podemos imaginar. Imagínese que usted llega delante de un rey con un gran regalo. Ha preparado lo mejor que usted tiene, un regalo costoso. En el caso del pueblo de Israel, quieren preparar ríos de aceite, arroyos de aceite y ofrecer miles de carneros, evocando quizá el día en que fue dedicado el templo para Jehová. Cuando Salomón sacrificó muchos animales y derramó muchos litros de aceite en ofrenda a Jehová. El pueblo cree estar seguro de que Dios va a recibir esa ofrenda, porque lo han preparado para Dios. Ofrendas muy costosas, pero ese rey al que usted le quiere llevar el regalo costoso, le ve y le dice: no es eso lo que quiero. Lo que quiero es que seas justo en tus acciones. Lo que quiero es que seas misericordioso en tu forma de actuar. Y eso es justamente lo que Dios le dice al pueblo de Israel: no quiero sus ofrendas, no quiero sus sacrificios, quiero que vivan en humildad, en justicia y en misericordia. Hemos estado recorriendo el libro del profeta Miqueas por varias semanas ya, y aquí en el capítulo 6 llegamos al corazón ético del libro. La pregunta más importante de la vida: ¿qué pide Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Y sorprendentemente, Miqueas capítulo 6 no es un discurso teológico, no es una plática de parte de Dios. El capítulo 6 de Miqueas es un litigio, es un pleito legal entre Dios y su pueblo. Dios está convocando, ahorita lo leímos, a los montes y a los collados como testigos. Mire, cuando alguien entraba en juicio en aquella época, llamaba a alguien de mayor rango, de mayor autoridad como su testigo, porque la palabra de esa persona valía más. Pero ¿quién tiene mayor autoridad que Dios? ¿O quién tiene mayor rango que Dios? Entonces Dios no tiene a quién llamar como testigo. Por eso utiliza a los montes, a los collados, por eso utiliza la creación como testigo de lo que Dios va a hacer. Y vamos a observar cómo el pueblo responde de una forma equivocada. Cuando Dios plantea el juicio, cuando Dios dice que está en pleito con su pueblo, el pueblo de Israel, en lugar de preocuparse por conocer la voluntad de Dios, preguntan en el versículo 6: ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Y empiezan a preparar el plan para hacer miles de sacrificios y para llevar arroyos de aceite. Esa es la forma de ver la vida de la humanidad, ¿sí?
Por ejemplo, hay una película para niños que salió hace varios años ya, donde unos animales escapan de un circo o de un, sí, como de un zoológico, se escapan de un zoológico y andan por allá en África, los animalitos llegan hasta allá y yo sé que ya saben cuál película es, no me digan que no. Y andan por allá y entonces de pronto donde ellos están viviendo se acaba el agua, ya no hay agua, no llega el río. Y entonces estos animalitos, como van de una ciudad, según la película, ellos entienden que algo pasó. Dicen, pues en el zoológico, cuando no había agua es porque la tubería se tapó o está cerrada la llave. Vamos a buscar el río, a ver dónde está el tapón. Pero los otros animalitos que son de ahí, esos son los dos paradigmas, ¿sí? Los otros animalitos dicen, el Dios está enojado, hay que hacer un sacrificio. Y van y tratan de aventar a uno de los animales a un volcán para que el Dios se contente y vuelva a llover, vuelva a haber agua, ¿sí? Ya no lo voy a aplicar toda la película, ¿no? Lo que quiero que vea es este concepto, ¿sí? ¿Qué sucede en nuestra mente humana? El pueblo de Israel escucha el mensaje de Miqueas. Dios está enojado. Dios tiene un pleito contigo. ¿Y qué dice el pueblo de Israel? ¿Qué le ofrecemos a Jehová? Me temo que muchas veces nosotros también actuamos de esa manera. Nos preocupa más ofrecerle a Dios, venir al culto, dar ofrenda, hacer cosas religiosas. Nos preocupa más eso que vivir realmente haciendo la voluntad de Dios. Por eso este mensaje es un mensaje ético. Tiene que ver con la forma en que Dios espera que vivamos nuestra vida. El pleito de Dios lo vemos en los versículos 1 al 5. Dios está convocando a los montes, a los collados como testigos. La creación entera es llamada a escuchar el pleito de Dios contra su pueblo. No es un pleito privado, no es un juicio privado, es un juicio público. Todos se tienen que dar cuenta que Dios está en pleito contra su pueblo. Porque el pecado de los hijos de Dios no es un asunto doméstico. El pecado de los hijos de Dios no es algo que se pueda mantener oculto. El pecado de los hijos de Dios afecta aún a la creación. Los montes que ven la infidelidad de Israel, esos montes, esos lugares altos donde el pueblo iba para ofrecer incienso a otros dioses, están siendo castigados por Dios. Levántate, dice Dios, contiende contra los montes. Y hay una pregunta que hace el fundamento de este pleito legal. Dios le dice al pueblo de Israel en el versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Hermanos, esta es una pregunta devastadora. Es una pregunta, no es un tirano el que está peleando contra su propio pueblo. No es un dictador el que está peleando contra su pueblo. Es Dios que ha sido fiel. Dios que ha amado a su pueblo, que ha cuidado a su pueblo, que ha protegido a su pueblo, pero que el pueblo ha sido infiel. El pueblo de Dios no ha permanecido fiel. Ha ido tras otros dioses, tras otros ídolos. Y Dios le dice al pueblo, ¿tienes alguna queja contra mí? ¿Qué te he hecho mal? ¿En qué te he fallado? Mire, Dios le está diciendo al pueblo, dime, ¿qué te he hecho? ¿Podemos nosotros acusar a Dios de algo?
Podemos decir que Dios nos ha fallado. Podemos decir que Dios no nos ha dado lo suficiente. Podemos decir que Dios no nos ha protegido. Podemos decir que Dios no nos ha amado. La respuesta es no. No podemos acusar a Dios. Él es fiel. Siempre es fiel. Él es bueno para con nosotros. Y en medio de este litigio, Dios recuerda su gracia. Le dice al pueblo en el versículo 4, yo te hice subir de la tierra de Egipto. Fue Dios el que los libró de la esclavitud en Egipto. Te redimí de la casa de servidumbre. Envié delante de ti a Moisés, Aarón y María. Fíjese, Dios le está diciendo al pueblo, yo te proveí de esos líderes. Fue Dios el que puso a Moisés. No fue Moisés el que se autoimpuso. De hecho, se acuerda que en una ocasión Moisés intentó tomar el liderazgo a su manera. Cuando todavía era joven, vio que un egipcio mató a un hebreo y fue y lo mató y lo escondió. Y luego vio que un hebreo estaba golpeando a otro hebreo y le dijo, hey, cálmate, es tu hermano. Le dijo, ¿y tú qué? ¿Quién te puso por juez? ¿Me vas a matar como al egipcio que mataste ayer? Salió huyendo. Pero fue Dios el que lo llamó. Y fue Dios el que lo respaldó. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, yo te di a esos líderes para que te trajeran a esta tierra prometida. También le dice en el versículo 5, acuérdate de Balac y de Balaam. Balac era el rey de Moab que intentó maldecir al pueblo de Israel, pero que Balaam, aunque sí quería, porque le iban a pagar muy bien, no pudo maldecir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es un pueblo bendecido por Dios. La gracia de Dios debe ser el fundamento suficiente para nuestra obediencia. Si somos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, si somos conscientes de todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, el hecho de que usted esté hoy aquí, que usted esté respirando, es por la gracia de Dios. Porque muchas personas hoy ya no despertaron. Es la gracia de Dios la que permitió que usted le conociera a Él y le buscara como le busca hoy. Así que no obedecemos a Dios para ganar su favor, sino que le obedecemos porque ya el Señor nos ha dado de su gracia. Fíjese cómo Dios le dice al pueblo de Israel, no le está diciendo, si me obedeces te saco de Egipto. No, le está diciendo, ya te saqué de Egipto. Dios no le está diciendo a usted, si me obedeces te salvo. No, es que ya nos salvó. Por eso debemos obedecerle. Pero como ya mencioné, después de recordar la fidelidad de Dios, el pueblo responde. Pero la respuesta del pueblo de Israel es una respuesta equivocada. El pueblo pregunta, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Y quiero que vea esto. El pueblo se siente culpable. El pueblo siente que le ha fallado a Dios, lo cual es verdad. Pero pregunta, ¿qué puedo hacer para que Dios me acepte? Esa es la pregunta que hicimos al inicio. El Salmo 15. ¿Quién entrará en el monte santo de Jehová? ¿Quién puede entrar en la presencia de Dios? Esa es la pregunta humana también. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser perdonado? ¿Cuánto debo dar para ser bendecido? Pero esa es una pregunta equivocada.
porque el pueblo está intentando presentarse delante de Dios con holocaustos, con becerros de un año, con miles de carneros, tratando de hacer lo mejor para Dios. Es cierto, los carneros de los becerros de un año era lo que Dios había pedido, era el mejor sacrificio, tratando de llevar miles, exagerando lo que Dios había pedido y tratando, y aquí nació el título del sermón, tratando de dar una ofrenda extravagante, 10,000 arroyos de aceite. La ofrenda era llevar una medida de aceite y derramarla ahí enfrente de la presencia de Dios. Ellos dicen, vamos a llevar 10,000 arroyos de aceite, como para tratar de quedar bien con Dios. Y luego la escalera absurda: daré mi primogénito por mi rebelión. Fíjense, están tratando de ofrecerle a Dios en sacrificio a su propio hijo. Dicen, si Dios quiere, hasta a mi hijo se lo ofrezco. Pero Dios les había dicho categóricamente que no. ¿Por qué están diciendo esto? Porque esta es la lógica de la religión sin gracia. Es lo que ellos habían visto en otros pueblos. Los moabitas, por ejemplo, adoraban a su dios Moloc, sacrificando bebés. El dios Moloc, una de las formas en que lo representaban era un toro sentado, con las patas delanteras extendidas, y aquí donde estaban las patas del toro se ponía al bebé, y en las patas del toro se prendía una fogata para que se rostizara y se muriera el bebé, ofreciéndoselo a su Dios. Y Dios les había dicho al pueblo de Israel, ustedes no van a hacer eso, y ahora lo están proponiendo. Si Dios quiere, le ofrezco a mi propio hijo, con tal de que Dios se contente conmigo. Ese es el absurdo de la religión. ¿Qué más quiere Dios? Lo que sea, yo se lo voy a dar. Eso es lo que hace hoy en día las religiones. La gente está dispuesta a irse de rodillas por kilómetros. La gente está dispuesta a pagar. La gente está dispuesta a autoflagelarse, pero no está dispuesta a escuchar lo que Dios pide realmente de nosotros. La religión absurda, sin gracia, siempre termina ofreciendo lo que Dios nunca pidió. Si Dios me da, si Dios me bendice, voy a dar para la iglesia. Si Dios me da lo que le estoy pidiendo, ahora sí le voy a servir. Esos son los juegos mentales que usamos nosotros. Pero no es que el diezmo o el congregarnos o el orar o leer la Biblia sean malos. El problema es cuando los usamos para tratar de sobornar a Dios. Ese es el problema. El problema no es la ofrenda. El problema no es que el pueblo quiera hacer sacrificios o quiera llevar aceite a la presencia de Dios. El problema es el corazón del pueblo de Israel. El problema es que el pueblo está ofreciendo sacrificios, pero su corazón está apartado de Dios. Y así también sucede hoy. Pero Dios no quiere rituales vacíos. Dios quiere corazones transformados. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, dice, se complace Jehová en los holocaustos y en los sacrificios,
como en la obediencia a su palabra? Es otra pregunta retórica, la respuesta es no. Dios quiere obediencia más que los sacrificios. El profeta Oseas también ya nos lo había advertido en Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios y más que holocaustos. El mismo Señor Jesús citó estas palabras cuando los fariseos lo acusaron de comer con los pecadores. Les dijo: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Así que el pueblo de Israel, cuando escucha que Dios está en pleito, pregunta: ¿qué le podemos ofrecer a Dios? Y Dios responde: no quiero lo que das, quiero lo que eres. No quiero lo que puedes ofrecer. No quiero sacrificios, no más ríos de aceite. Quiero lo que eres. Y ahí está la respuesta de Dios en el versículo 8. Ese es el corazón del libro de Miqueas, quizá el versículo más famoso de este libro. Y por una buena razón. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, fíjese, no sacrificios, no becerros de un año, no litros de aceite derramado en ofrenda. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante tu Dios. El profeta Miqueas le está diciendo al pueblo: no tienen que andar buscando, no tienen que andar inventando, no tienen que andar, quizá si le llevamos muchos sacrificios a Dios, o quizá si le llevamos muchos becerros, o quizá si llevamos mucho aceite, no tienes que andar ideando, ¿qué más puedo hacer para Dios? Dios ya te ha dicho lo que es bueno. En otras palabras, Dios ya te dijo lo que Él quiere. La palabra nos advierte que la voluntad de Dios es clara. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La próxima vez que usted diga o que usted escuche a alguien decir: es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, léale Miqueas 6:8. Dios ya te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y caminar humilde ante tu Dios. Voy a tratar de desglosar rápidamente estas tres palabras. La primera es la palabra justicia. Viene del hebreo mishpat. Y en la Biblia, la justicia no es un concepto como tal, es una acción concreta. Por eso dice hacer justicia, ¿sí? Entonces, hacer justicia es actuar correctamente. En este contexto de Miqueas, es actuar a favor del débil, del pobre, del oprimido, del extranjero, del huérfano, de la viuda. La justicia es pagar salarios justos si tú tienes empleados. La justicia es no aceptar sobornos. La justicia es no mover los linderos de la tierra del pobre. ¿Se acuerda? Todo eso lo estuvimos viendo, cómo Dios le recriminaba al pueblo de Israel que los poderosos se hacían cada vez más poderosos. Los ricos se hacían cada vez más ricos. Dios dice: hacer justicia es defender al que no tiene voz. Es tratar a todos con equidad. Debemos preguntarnos entonces nosotros hoy: ¿hacemos justicia o solamente hablamos de justicia? ¿Defiendes al pobre, al huérfano, al extranjero? ¿Tratas con equidad
a los demás, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu comunidad. La justicia no es un sentimiento, la justicia es acción, no es intención, es práctica. Hacer justicia. El otro concepto es amar misericordia, y la palabra misericordia es la palabra hebrea Hesed. Es una palabra muy difícil de traducir. Es una palabra que no tiene equivalente en el español. La palabra Hesed significa, por ejemplo, lealtad, pero lealtad amorosa. Significa bondad, significa gracia, significa misericordia. Es una palabra muy compleja, es una palabra muy rica en significado. La misericordia es el amor que no se rinde, es la compasión que no se cansa. Amar misericordia no es nada más sentir compasión, porque a veces tenemos esa idea. Amar la misericordia es, ay, pobre del hermano, pobre del hermano. No, no, no. Eso no es misericordia. La misericordia es mostrar gracia, es deleitarse en perdonar al que me ofendió, es ser bondadoso aún cuando el otro no lo merece. Eso es amar misericordia. ¿Amas tú la misericordia o te cuesta trabajo perdonar al que te ofende? ¿Eres leal aún cuando otros te fallan? ¿Practicas la misericordia en tus relaciones? Por ejemplo, ¿perdonas a tu cónyuge cuando te ofende? ¿Extiendes gracia a tus hijos cuando te desobedecen? ¿Muestras compasión a tus compañeros de trabajo cuando se equivocan? Eso es amar la misericordia. No es una obligación, es un deleite. Es algo que debe estar en el cristiano, porque tenemos el llamado a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Y el tercer concepto es caminar humilde, caminar en humildad con tu Dios. Y la palabra aquí es comprensión de tu lugar delante de Dios. La humildad no es timidez. La humildad no es falta de confianza. La humildad es la comprensión de tu lugar delante de Dios. Tú eres criatura. Él es el creador. Tú eres pecador. Él es santo. Tú eres débil. Él es fuerte. Tú recibes por gracia. Él es el que muestra la gracia. La humildad no es humillación. La humildad no es sentirme menos. La humildad es reconocer quién es Dios y quién soy yo. La pregunta es, ¿caminas humildemente ante Dios? ¿O presumes de tu ministerio, de tu conocimiento, de tu salvación? ¿Reconoces que todo lo que tienes es por la gracia de Dios? Cuando enseñas la Biblia, cuando sirves en la iglesia, cuando oras, ¿lo haces con humildad? Hoy en día vivimos una época en la que a los cristianos de hoy se les enseña a orar con todo menos humildad. Pareciera que le están dando órdenes a Dios. Pareciera que han invertido los papeles y que ahora yo soy el que manda. Y lo predican así desde algunos púlpitos. Tú tienes que orar y Dios tiene que hacer. Ah, caray. ¿Cómo está eso?
No, mis amados hermanos, Él es el Rey, nosotros sus súbditos. Él es el Señor. Y el orden de estas tres virtudes es importante. Primero, la justicia, es la acción hacia el prójimo. Luego, la misericordia, que es el afecto al prójimo. Y luego, la humildad en nuestra relación con Dios. La humildad es el fundamento, porque solo el humilde puede hacer justicia y amar misericordia. Porque el orgulloso no ve al prójimo, solo se ve a sí mismo. Así que Miqueas 6:8 no es un camino para ser salvo, es el fruto de la salvación. No se trata de que voy a hacer justicia, voy a vivir siendo misericordioso y voy a tratar de ser humilde para alcanzar la salvación. No. Haces justicia porque ya eres salvo. Amas la misericordia porque ya eres salvo. Caminas en humildad porque ya has sido salvado. El apóstol Pablo lo plantea en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, primero la gracia y luego las buenas obras. Primero la salvación y luego las acciones justas. Porque si haces algo aparentemente correcto, como Israel, llevando sacrificios, pero no hay un cambio en tu corazón, Dios no lo recibe. Dios no lo acepta. Israel no había hecho justicia, no había amado misericordia, no había caminado humildemente, y entonces Dios presenta el juicio contra el pueblo de Israel. Ahora viene la acusación contra la ciudad corrupta. Los versículos del 9 al 16 está esta acusación final. La ciudad de Jerusalén está llena de pecado. El versículo 8 les recordó qué es lo que Dios pide, pero ahora Dios les va a recordar que no lo han hecho. El versículo 10 dice, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Fíjese, esa medida escasa son las tranzas que hacían en el pueblo. ¿Se ha fijado usted, por ejemplo, que cuando va a las compras de fierro, hay una báscula para comprarle lo que usted lleva y hay otra para venderle lo que usted quiere? ¿Sí? No es casualidad. No es casualidad. Usted lleva y dice, voy a vender estos fierros que hay aquí, que ya no sirven. No le diga al marido porque va a decir, sí sirven, algo van a servir. Algún día van a servir para algo. Me saboteé yo solo, pero bueno. Entonces, lleva esos fierros y usted dice, estos son como unos 5 kilos de fierro, y lo pesan allá, 3. Caray. No, pues bueno, ni modo, ahí dice la báscula, 3. Pasa por ahí el hermano José que anda buscando algún fierro que recuperar. Dice, este pedazo de fierro pesa como unos 3 kilos, y va y lo llevan 5. Caray, ¿qué pasó? Pues está con truco. Es la realidad. ¿Sí? Es la realidad. En una ocasión dicen que había un hombre que se dedicaba a hacer pan. Y entonces, un día, el que le vendía la harina lo demandó
porque dijo, yo tengo mucho tiempo comprándole a este señor una hogaza de pan de a libra, y con el tiempo me le ha ido bajando al pan, ya no es de libra el pan, le ha ido bajando poco a poquito, ¿sí? Entonces lo demandó y se fue a juicio, y llegando al juicio, el juez le dijo al panadero, ¿qué tiene que decir usted ante esto? Y el panadero dijo, mire señor juez, yo no tengo báscula, yo tengo balanza, y lo que hago es que cuando yo le compro a él la libra de harina, la pongo para que se balancee el pan de a libra. Dice, entonces si mi pan no es de libra, es que la harina que él me vende no es de libra. Pesas falsas. El Señor le dice al pueblo de Israel, ustedes están haciendo eso. Y eso es algo que Dios detesta. Porque ese sistema de pesas falsas, de balanzas fraudulentas, de básculas adulteradas, son para estafar al pobre. Y el rico se hace más rico. Y el pobre se hace más pobre. El pueblo de Israel está haciendo violencia, está usando mentira. Y eso mismo está sucediendo hoy. Medidas falsas, publicidad engañosa, productos de mala calidad, contratos injustos, abuso de poder, explotación laboral, noticias falsas, promesas no cumplidas, manipulación. Eso es lo que vivimos hoy. Nuestra sociedad no es tan distinta de la sociedad de Jerusalén en el siglo 8 antes de Cristo. Y el juicio es una maldición que ya estaba establecida en el pacto que Dios hizo con Israel en Deuteronomio. Comerás y no te saciarás, sembrarás y no cosecharás. ¿Por qué? Porque no hay bendición cuando no hacemos lo correcto delante de Dios. Trabajas y no te alcanza. Tienes y no sabes en qué se te fue. Esas son las maldiciones que había en Deuteronomio capítulo 28. Y son consecuencias de la desobediencia al pacto. Así que la pregunta que el pueblo hacía, ¿qué le voy a regalar a Dios? ¿Qué le puedo presentar a Jehová? Era una pregunta incorrecta, porque Dios no estaba buscando sacrificios. Dios no está buscando hoy lo que podemos ofrecerle. Dios está buscando nuestra vida. Miqueas es el resumen de la vida del pacto. Pero ¿cómo podemos vivir esto? ¿Cómo podemos vivir en humildad? ¿Cómo podemos hacer justicia? ¿Cómo podemos amar misericordia? La respuesta es una persona. La respuesta es Jesús. Jesús es nuestra justicia. Él cargó con nuestra injusticia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús es nuestra misericordia. Jesús mostró misericordia a nosotros cuando aún éramos pecadores. Murió en la cruz, llevando el juicio que nosotros merecíamos. Y hoy somos salvos, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y Jesús es nuestra humildad. Él se humilló a sí mismo, siendo igual a Dios,
se despojó de su gloria, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que en Cristo tenemos todo lo que Miqueas 6:8 nos pide. Tenemos en Cristo la posibilidad de vivir agradando a Dios. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Ahora, para concluir, quiero preguntarte algo. ¿Con qué te presentas a Dios? ¿Con qué vienes delante de Dios? ¿Con ríos de aceite? ¿Con rituales vacíos? ¿Con religiosidad superficial? ¿O con una vida transformada? Porque si sigues viniendo cada domingo al culto, si sigues tratando de traerle a Dios regalos, si sigues tratando de hacer sacrificios para Dios, pero tu vida no está siendo transformada, entonces Dios te pregunta hoy, ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he fallado? ¿Por qué no quieres serme fiel? Si preguntas con qué me presentaré delante de Dios, la respuesta no es ríos de aceite, la respuesta no es sacrificios, la respuesta es con una vida transformada. No hay otra manera de presentarnos delante de Dios, y de hecho no hay forma de acercarnos a Dios si no es en santidad. Jesús, el justo, el misericordioso, el humilde, vivió a la perfección lo que Dios pide de ti, para que si pones tu confianza en Él, su justicia sea puesta en tu cuenta. Hoy, si ya eres salvo, Jesús te invita a seguir sus pisadas para entonces vivir haciendo justicia, amando misericordia y caminando en humildad. Y si no eres salvo, Jesús te invita para que le permitas ser el Señor y Salvador en tu vida. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad hoy. Tú sabes lo que cada uno de nosotros requería escuchar. Y nos trajiste a este lugar. Y nos has permitido oír tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por recordarnos que hemos sido hechos hijos tuyos por tu gracia, pero que ahora eso demanda de nosotros que vivamos conforme a tu voluntad, algo que no sería posible si no fuera por tu gracia, pero que es posible ahora que somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir haciendo justicia, amando misericordia y caminando humildemente. Señor, ayúdanos, porque el pecado a nuestro alrededor nos impulsa a tratar de hacer cosas para encontrar tu favor, pero cosas que tú no nos has pedido. Ayúdanos a no perder de vista que ya sabemos cuál es tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que ahí está. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Ahora que podamos, por su gracia, vivirlo también.